Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Estamos en directo ahora mismo, las 5:03, emitiendo desde todos los canales habidos y por haber, desde la plataforma de Alex Comunica, que es Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, por todas partes. Y dentro de poco también en TikTok. Hay que estar en todas partes. Porque el mensaje tiene que llegar. Porque cuando creamos este canal, allá por el año 2012, el objetivo era muy claro: ayudar a las personas, haciéndolos ver que hay otras maneras también de sanarse o de curarse, que se puede enfocar la vida de otra manera, que otra vida es posible y no la que nos inculca e inocula el sistema. Y por eso nos acompañamos siempre de colaboradores que han pasado por esa experiencia, que han salido de la Matrix, que han sufrido mucho también. Y gracias a ese bagaje vital, a esa experiencia, obviamente pueden acompañar a otras personas. Es el caso de nuestro siguiente invitado, Lluís Duran, experto en gestión emocional, terapeuta emocional integrativo, que nos va a contestar a la siguiente pregunta, que es para premio. Esto es para Nobel, ¿eh? ¿Cómo funciona la mente? Lluís, benvingut, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo funciona la mente? Gran pregunta, ¿eh? Yo, la mía, aún no sé ni cómo funciona, la verdad. A veces incluso me da miedo meterme ahí y preguntar cómo funciona, no sea que me quede ahí atrapado. Es un barrio peligroso. Nos han enseñado a desconectar o a Sí. no querer saber, pero es apasionante también descubrir cómo funciona para poder deshacer aquello que nos ha llevado a un camino donde ha habido sufrimiento, entender por qué apareció el sufrimiento o simplemente cómo apareció un aprendizaje. Entonces, eso también da muchas pistas y nos ayuda mucho a la hora de querer reconstruir ese puzzle que se nos ha formado de una forma en la que normalmente, y como ya te digo muchas veces, somos los protagonistas, pero no los que decidimos cómo se colocan las piezas, y entender por qué se han colocado, cómo se han colocado y por qué en función de cómo están colocadas funcionamos entonces en el mundo, es apasionante también. Apasionante. ¿Hasta qué punto? A ver, está claro que hay que entender cómo funciona la mente precisamente para no caer en las trampas de la mente. Pensamientos negativos, creencias limitantes, paranoias, neurosis, pajas mentales también, conocido así. Más que no caer en, que es una forma coloquial de verlo, es entender por qué nos vienen esos pensamientos intrusivos o de dónde vienen. No pensar que todo es un boicot mental o que hay algo que no funciona bien, sino que todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Eso está bien lo que dices, Luis, porque a veces el problema está cuando vemos que algo no funciona o tenemos un autosabotaje, un obstáculo, algo que nos preocupa, nos hace sufrir, y ya pensamos que hay algo dentro de nosotros que no está bien o que no funciona. Y eso ya puede ser en principio una depresión. Eso es incorrecto. Es incorrecto. Es incorrecto. Si todo lo que termina funcionando de una forma es en base a vivencias y a sensaciones que hemos tenido antes y donde los constructos de la mente se han tenido que crear, pues esas barreras, capas o conductas para no sentir, para desconectarnos de lo que puede ser peligroso según nuestras vivencias. Entonces, todo tiene un sentido. Incluso las cosas que nos hacen sufrir se han construido de la forma que se han construido en el aparato mental, pero bajo unos criterios y con un sentido y siempre para protegernos de algo. Otra cosa es que cuando ya somos adultos y conscientes y tenemos 1000 estrategias más, el inconsciente aparezca antes y no podamos aplicar las estrategias que nos gustaría aplicar y creamos que entonces nos estamos boicoteando o hay algo malo en nuestro interior. Pero es que eso está antes que el poder procesar algo conscientemente. Ponme un ejemplo de esto que estás explicando, porque es muy interesante. Es decir, darse cuenta de que todo lo que nos pasa en la mente tiene un sentido positivo y es protegernos. Pues mira, hay un ejemplo muy ligado a la autoestima, es
que a veces pasan cosas alrededor de las que nosotros formamos parte, pero no somos responsables de lo que pasa y hay una parte nuestra inconsciente que nos hace sentir culpables de lo que pasa. Y nosotros sabemos de sobras que no hemos tenido nada que ver en cómo se han producido las cosas. Miles de pensamientos intrusos que vienen de partes que no nos están boicoteando, sino que nos están pasando información, pero nos hacen sentir mal. ¿Pensamientos como cuáles? Pensamientos intrusos hay 1000. Dime no valgo, no sirvo, todo lo hago mal, mejor estaría si me hubiese muerto. Pueden aparecer todo tipo de mensajes y a cada... Mejor estaría si estuviese muerto. O que la vida pase rápido, que yo estoy harto de sufrir, ¿no? Bueno, mejor muerto. Cuando estás sufriendo. atrapado en un sufrimiento es normal que haya partes tuyas que te planteen una solución radical, aunque esas partes no sepan lo que implica llevar a cabo la solución radical, pero te pueden secuestrar y puedes llevar a ejecutar cosas que si las pensases conscientemente y no las harías, porque a lo mejor te dan más miedo hacerlas que no, pero si te bloquea algo, te plantea una solución, estás atrapado en el sufrimiento y en ese momento esa parte lo ve como una solución, uno tiene conductas que el resto del entorno no entiende, pero siempre hay un sentido a eso. Siempre uno intenta no sentir lo que le puede hacer sentir mal. Entonces es normal escapar de eso. Nadie disfruta sintiéndose mal o sufriendo. Entonces hay 1000 estrategias, unas que el mundo ve como que están bien y que no nos causan ningún daño, pero hay estrategias que en un momento nos tuvimos que montar, que nos sirvieron, pero que ahora pueden ser dañinas para nosotros. Estrategia, lo digo para acabar de entender un poco más lo que estás diciendo, que es muy entendible, ¿no? Pero a veces a través de ejemplos las cosas se entienden mejor. Es decir, yo puedo pensar o tengo un pensamiento raíz que quizá pues, se me programó, se me condicionó de esta manera de pequeño, de que soy malo. Soy malo, soy una persona mala, por lo tanto cualquier acción mía es dañina. ¿Qué hago entonces? Pero claro, es protector porque me quiero proteger a mí, pero también quiero proteger a los demás de mí. Y de esta manera pues me inhibo, ¿no? Es decir, me cierro en mí mismo, me aíslo, no participo en las conversaciones, no tengo un carácter tampoco emprendedor, me cuesta tener iniciativa en las cosas porque creo en mi foro interno, que yo de manera consciente puedo decir, no, si yo tengo ganas de hacer cosas y tengo ganas de hablar, pero hay algo que te oprime, algo que te bloquea. Eso se ve mucho en la forma de relacionarte. Sí. Tú puedes tener un mal sentido de ti, o de pequeño... Hay uno que es clarísimo, que es que de pequeño te hayas sentido que te abandonasen o que no te hayas sentido protegido. Pasa que es el de siempre. Pero eso luego condiciona tu forma de relacionarte, porque muchas veces y muy probablemente tú evites relacionarte cuando te mueres de ganas por relacionarte, pero lo que en el fondo quieres evitar es que te puedan volver a abandonar y volver a sentir el mismo dolor. Y eso es una forma automática de funcionar que tú querrías voluntariamente interaccionar y formar parte del grupo, pero te encuentras en que hay algo más interno y te aparecen unas sensaciones que te dicen, cuidado, que si te relaciones te pueden hacer sentir rechazado. Entonces, es ahí donde la mente parece que va en nuestra contra, pero en el fondo nos está queriendo proteger. Porque mientras exista esa parte en nuestro interior cargada de ese sentimiento de abandono, continuará funcionando de forma automática para no volver a sentir lo mismo que ya sentimos y que nos hizo tanto daño. O que mismamente esa parte continúa atrapada en ese dolor. Entonces, volver a sentir eso es lo peor que te puede pasar. Y a partir de ahí nos relacionamos, cómo buscamos el amor, la mayoría de cosas, cómo nos sentimos con nosotros, la mayoría de cosas que nos pasan vienen muy condicionadas por esa mente inconsciente que se nos formó desde antes de nacer y en los primeros años de nuestra vida. Antes de nacer. Sí. Pero dice la psicología convencional que es de los 0 a los 7 años, esto de antes de nacer. Bueno, existe una rama de la psicología que me parece que se llama perinatal,
Perinatal. Sí, que ya estudia, y es totalmente cierto que cuando ya estamos en el útero materno ya sentimos. Lo que pasa es que sentimos lo mismo que siente nuestra madre. Entonces, Primeros sentimientos o pensamientos sí, totalmente. que no son nuestros. Totalmente, sí, pero Que que, no son nuestros. pero que condicionan la forma en que formaremos nuestro inconsciente y que luego cargaremos con ello. Cuando nacemos, Lo has dicho bien, cargaremos con ello. sí, claro. Incluso cuando nacemos y hasta esos famosos 3 años o cuando aparece el lenguaje ya de una forma fluida, somos pura emoción. Ahí no es importante lo que nos dicen porque no lo entendemos. Es importante cómo nos hacen sentir. Y cómo nos hacen sentir hace que formemos unas estructuras o bien para defendernos, por si nos hacen sentir mal, o bien para acercarnos y vincularnos que nos hacen sentir bien. Pero eso está en la base de nuestra estructura y de nuestra personalidad y eso nos condicionará para siempre, siempre que haya sido negativo o que no nos haya hecho sentir bien. Por eso es tan, más que lo que nos decimos cuando somos pequeños, es que nos hagan sentir bien. Sí. Por eso, que es el eterno debate en la psicología, ¿qué viene antes? ¿El pensamiento o la emoción? La emoción, claramente. La emoción es previa al pensamiento. Lo primero que reacciona al cuerpo es a cómo se siente. ¿A cómo se siente? Porque como mamíferos que somos y tenemos el sistema simpático y parasimpático, es el primero que detecta si nos tenemos que poner a la defensiva, huir o podemos continuar porque estamos a salvo. Entonces, eso siempre es primero. Por lo tanto, la clave es regresar quizá o ir a esa emoción raíz que nos provoca un sistema de creencias, unos pensamientos muy limitantes tipo no valgo, no existo, no sirvo, soy tonto, soy malo, etcétera, etcétera. Y quizá provocar ahí un impacto emocional para desinstalar esa emoción y poner una emoción más positiva, más constructiva. O sea, la terapia tiene que ser eminentemente emocional. Tiene que haber un impacto emocional. Si la terapia no cambia la emoción que quedó atrapada en su momento y que nos condicionó, podemos ser muy conscientes de todo, pero nunca cambiaremos nuestras reacciones automáticas. Nuestro comportamiento. Y a partir de ahí no cambiaremos nunca nuestro comportamiento. Es indispensable poder ir a esas partes, sacarles o bajarles la intensidad emocional negativa, poder instalar una emoción neutra o positiva para que esa parte empiece a ver que ya no está ahí atrapada, sino que hay otras partes nuestras más adultas que podemos gestionar lo distinto, que esa parte se puede sentir a salvo con nosotros y que nosotros a partir de ahí podemos tomar el control. Pero eso dicho es una cosa muy rápida y llevada a la práctica necesita de insistencia. Del dicho al hecho hay un trecho. Sí, pero evidentemente desde el primer día que lo haces, yo supongo que en tu consulta será así. Lluís, como bien sabéis, tiene una consulta de terapia integrativa donde precisamente aborda esa emoción instintiva, inicial, esa emoción que es la que nos programa para toda la vida, ¿no? Y que hace que cada vez nos sorprendamos de nuestras propias reacciones o comportamientos cuando nos gustaría ser de otra manera, ¿no? Hay una emoción, hay que ir a la emoción. Y supongo que, obviamente, esto es un trabajo, no es un trabajo de un día ni de dos, pero sí, quizá desde el primer día se empieza a sentir y a cierta mejora, como más paz. Quizá no se sufre tanto, al menos. Probablemente en los primeras sesiones, te notes distinto, pero también hay un componente que te permite entender. Sí. Y el entender no te rescata, pero te abre un horizonte donde... Da paz, entender da paz. Da paz porque te abre un horizonte donde tus perspectivas pueden ser distintas a las que siempre te han condicionado. Pero evidentemente es imprescindible ir y reestructurar todos esos impactos emocionales que hubo cuando solo sentíamos y eso era lo que guiaba nuestra forma de construir nuestra mente inconsciente. ¿Cómo lo haces en tu consulta? ¿Cómo trabajas tú, Lluís? ¿Cómo llegar a esa emoción? Porque yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? ¿Cómo lo haces para llegar hasta ahí? Cuando
Cuando bien vas a consultas, normalmente es porque hay algo en tu día a día que no te hace sentir bien. Entonces, lo primero que hay que conectar es con esa sensación del día a día. A partir de esa sensación del día a día, si con una historia de vida o con información de cómo uno vivió desde pequeño, el coger desde el presente y poder conectar con sensaciones conocidas del pasado nos permiten conectar con ese niño o con esa parte que sintió lo mismo que ahora nos condiciona. Entonces, una vez conectado con eso, el trabajo es poder ir a esa parte, no solo mirarla, sino que esa parte nos vea a nosotros, que ya no somos esos niños, sino que somos un adulto y que nuestro adulto puede hacerse responsable. Entonces ahí se produce como un instante de magia donde ese niño por fin puede ver una solución a su problema que no veía solucionable. Y a partir de ahí podemos integrar a ese niño o a esa parte infantil nuestra sobrepasada y que empiece a confiar en nosotros para que nosotros seamos los que gestionamos el día a día y que esa parte no, por la resonancia emocional, sea la que tome el control de forma inconsciente. Pero a lo mejor no, a veces no hay un niño o una parte, sino que a veces son distintas porque lo que más marca es no un hecho puntual, sino un hecho continuado donde te han hecho sentir mal. Es decir, que no te hayan mirado, que no te hayan hecho sentir válido, no solo un día, sino que te hayan invalidado siempre. Imagínate. Entonces, como te han invalidado siempre, evidentemente en una sesión no puedes sentirte el más válido del mundo, pero hay que empezar a ir a esas partes de forma constante, seguida, para que eso que es inconsciente y es tan automático vaya perdiendo revoluciones y poder ir instalando una sensación de seguridad, que al final es la que queda y es la que... Pero es un proceso... no es corto el proceso, hay que ser persistente. Es que si llevas toda la vida programado así, no puedes esperar que en un día ya se desprograme todo eso. Y lo que juega más ahí, o que también pasa y te das cuenta de que juega en nuestra contra, es que eso, habiendo estado en la base de nuestra personalidad y en nuestro inconsciente, luego hay miles de cosas que nos han ido pasando fundamentadas en eso, cómo nos sentíamos. Entonces, hay una reestructuración, pero hay que quitarle peso a muchas etapas y muchos episodios de nuestra vida. Has dicho una palabra clave que es sentirse. Pensar que uno es valioso si toda la vida has sentido que no lo es, no sirve de nada. Es peligroso. Por eso, que ya sabéis, yo me meto mucho con estas cosas, pero bueno, soy así porque yo mismo lo he experimentado. Por eso las afirmaciones, ¿sabes? Esto de mirarse al espejo y decir, soy más guapo del mundo, soy valioso, o tal. Yo no digo que no pueda funcionar, pero si no vas al origen, no vas a la razón, como mucho pondrás un parche. El mundo se te acabará comiendo igualmente y no te habrás desprogramado. Por eso las afirmaciones no suelen funcionar si tú realmente no lo sientes. De nada sirve decir, soy válido o soy valioso si yo en mi fuero interno siento que no lo soy, por mucho que me lo repita. Hay que hacer algo más. ¿Qué es ese algo más, Lluís? ¿Qué es lo que haces en consulta? Ese algo más... Cuéntame tu secreto. Ese algo más es que esa parte donde se instaló ese mensaje deje de sentir eso. No que tú como adulto te digas a ti mismo que eres válido, que eres el más guapo del mundo. Porque si desde que tienes uso de razón, o antes, cuando solo eras sensación y emoción pura, no te miraban, no te hacían sentir válido, te hacían sentir que tenías algún defecto o te atribuías tú el defecto de por qué no eras querido, y eso ha durado durante mucho tiempo en tu infancia, luego cuando ya era verbal el mensaje te llegaba igual de o eres tonto o no estás a la altura y todo, a las partes donde hay que cambiar esas emociones y lo que pensaban de ellas son esas partes infantiles. No sirve de nada que a nuestro adulto le digamos que somos... Si no vas al niño. Si no vas a las partes heridas. Y que quedaron atrapados, es como ponerte una tirita, pero continúas que en la herida, que si se da un golpe o algo la hace volver a sentir igual, se vuelve a abrir. Por eso es ir a esas partes donde se fundamentó la herida, hacerles creer que esa herida está, pero que nosotros nos hacemos responsables y que con nosotros ya no va a ser lo mismo,
y que esas partes infantiles no tengan que confiar en sus padres, que en su momento no estuvieron o fallaron, pero puedan confiar en nuestra parte adulta. Es como poner una tirita a una herida que necesita puntos. Y de la otra forma, reconstruimos, suturamos a esa no y encima le hacemos sentir que estando con nosotros esa herida ya no se puede volver a abrir. Con lo cual, el miedo a que se haya abierto como se ha abierto siempre infinidad de veces, pues va calmándose y va perdiendo protagonismo en nuestro inconsciente. Se habla mucho, y cada vez más, Lluís, de que el trauma está en el cuerpo. Las células tienen memoria. Y es cierto que, en ocasiones, cuando nos viene cierta ansiedad o agobio, no la sentimos aquí, la sentimos en una parte determinada de nuestro cuerpo, que es algo que ya se imprimió en nuestra infancia porque lo sentimos en el mismo lugar. ¿Tú trabajas con el cuerpo? Sí, es imprescindible trabajar con una unión mente-cuerpo. El problema, la trampa de sentirlo en el cuerpo y no conocer toda esta teoría es que cuando tú la sientes, como si la sintiésemos ahora, la sensación es tan real y tan presente que pensamos que hay algo de la hora que falla y que nos hace sentir mal. Pero lo que pasa es que si esa parte infantil es la que reacciona y nos hace sentir una emoción, la continuamos sintiendo en el mismo cuerpo. Y muchas de esas cosas que no entendemos por qué aparecen, que nos pueden bloquear y que pueden ser las que desencadenen en conductas nocivas para nosotras o para nosotros, vienen de esas partes que nos hacen sentir en nuestro cuerpo, pero son emociones que sentimos en un momento de nuestra infancia y que como memoria quedaron atrapadas. Y por eso el trabajo integrativo tiene que ser mente-cuerpo. Es trabajar con la emoción, pero desprogramando la sensación también. Si tú solo cambias conscientemente una cosa, la sensación te continúa atrapando. Y si tú solo trabajas la sensación, es más probable que solo trabajando la sensación puedas cambiar la emoción que aparece después. Pero es imprescindible ir quitando esas sensaciones. Y por eso muchas veces el trabajo y la conexión con esas partes va más de sensaciones que de... Se trata más de sensaciones que de visualizaciones. ¿Y cómo se trabaja una sensación? ¿Cómo lo haces tú? Yo la sensación, una vez sentida, si te la dejas sentir y la intentas reprocesar, intentando crear un tipo de ondas en el cerebro que son las que se crean cuando duermes en fase REM para bajar las intensidades y repararlo del día a día, si tú puedes simularla de forma presente y se hace con reprocesamientos cerebrales activando un hemisferio y otro de forma simultánea, que lo que hace es sincronizar hemisferios, esas sensaciones que nos sobrepasaron van perdiendo intensidad. Y una vez pierden la intensidad y la sensación va bajando, uno ya no se siente bloqueado por el cuerpo y puede tomar el control sobre ese niño. Si ese niño o esa parte o lo que represente esa memoria está sobrepasada de intensidad, nunca podremos integrarla desde un lado que deje de condicionarnos negativamente. Así funciona la mente. Sí. A través de las sensaciones, fijaos, ¿eh? Sensación despierta partes, memorias, y las memorias son las que pueden mandarnos pensamientos. Muchas veces no entendemos de dónde puede venir el pensamiento de no soy válido. Pero si no estoy haciendo nada para sentirme válido, ¿no? Si yo me creo estudiado, tengo una carrera, joder, ¿cómo puedo continuar pensando que no soy válido? Hay personas que tienen esa sensación, ese pensamiento, y en su vida tú las ves y dices, no, pues sois un éxito, ¿no? Todo lo que te has propuesto lo has conseguido en todas las áreas, pero aún así tienen esa sensación ahí. Porque hay una parte infantil que les manda, con las sensaciones que se despiertan, les manda el mensaje que conocían esas partes. No lo que pasó después, sino que se quedaron atrapadas en ese momento. Y en ese momento se sentían no válidos. Y eso te boicotea, es lo que nos boicotea. Porque a través de la experiencia actual, ¿yo puedo cambiar o sanar una herida de la infancia?
¿O hay que ir sí o sí a esas sensaciones? Me refiero, una persona que sienta que no es válida, pero si a través de la experiencia se demuestra a sí misma que es válida para hacer cualquier cosa que se proponga, ¿eso no produce un impacto emocional que pueda sanar esa herida a través de la experiencia en presente? ¿Hay que ir sí o sí a las sensaciones del pasado? Si fue un episodio puntual, probablemente tú te puedas convencer con la experiencia de que puedes. Pero hay infinidad de gente que es brillante, que triunfa y que dirías, y vienen y te dicen, me siento fatal, no tengo la vida que desearía. Y es porque esas partes del pasado te continúan boicoteando. Es imprescindible reintegrar y poder ser de verdad al final el director de tu vida. Pero hasta que no pones las notas en su lugar, como a ti te gustaría que las hubiesen puesto en su momento, la sintonía no suena como a ti te gusta. Entonces, las sensaciones que aparecen son las que te ponen en la alerta. Fíjate que el otro día, porque a mí me gusta ver programas de todo tipo, ¿no? Y suelo ver programas que quizá no se tratan los mismos temas que se tratan aquí, o no de la misma manera. Pues vi una tertulia sobre el mundo del fitness, y había pues culturistas, gente que se dedicaba al fitness, monitores, una tertulia bastante entretenida. Y hubo un momento que se pusieron ahí, se pusieron profundos, ¿no? Y todos, todos se consideraban o tenían impreso en su memoria, inconsciente ya, que eran los patitos feos de la clase. Los patitos feos. Y es más, alguno de ellos también reconocía que por muy bien que estuviera, objetivamente, pues buenas proporciones, sano, tal, guapo, atlético, seguía viéndose feo ante el espejo. Nunca tienen suficiente. Nunca tienen suficiente. Pero no porque son... siguen pensando o sintiendo que son el patito feo. Porque las partes que sienten y que están inconscientemente continúan mandándole el mensaje de que continúan siendo el patito feo. O que nunca serán lo suficientemente, o que puede volver a hacerte sentir que eres el patito feo. Entonces, nunca hay suficiente en conseguir. Te puedes ver muy bien, pero si hay una parte que dice que a lo mejor llega un momento en que te hacen sentir mal y volverte a hacer sentir que no es suficiente, nunca paras. El claro ejemplo de esto que estamos hablando, IA como conducta más peligrosa, son los trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Nadie voluntariamente llegaría a ese extremo de ver que hace o que lleva a cabo conductas dañinas para su cuerpo si no interpretase el mundo como lo interpretaba ese niño asustado y que le hicieron sentir que no era nada, que no valía y que todo era culpa suya. Como lo continúa sintiendo en su cuerpo, eso continúa condicionando. Y por eso tiene esa conducta autodestructiva hacia sí mismo. Pero la visión que interpreta su cuerpo cuando se ve es una parte infantil que tiene una imagen de sí mismo muy, muy mala. Y eso es un... Y para compensar, pues van mucho al gimnasio para verse muy fuertes, o dejan de comer. O dejan de comer. O comen o manipulan la comida, pero porque las sensaciones les continúan diciendo que no son o que no pueden deshacerse de esas sensaciones que son las que les hacen sentir mal. O sea, en el fondo están activando un mecanismo de autodestrucción. Lo que decíamos antes. Es más un mecanismo de defensa. De defensa. De defensa o para poder escapar de las sensaciones sin darse cuenta que los lleva a la autodestrucción. Que los lleva a la autodestrucción, del eros al tánatos. Pero ellos no son conscientes de que se están haciendo ese daño y por eso no pueden pararlo. Fíjate, hay un caso muy, muy paradigmático con todo lo que está explicando Lluís, ya que hablamos ahora, pues el tema del fitness que lo he sacado yo, ¿no? Había un influencer en redes sociales, un youtuber muy conocido, que era Villano Fitness, que se le conocía así, que era un chaval, bueno, que le gustaba el deporte, pero nunca se veía lo suficientemente fuerte ni atlético. ¿Y qué hizo? Empezaba a tomar anabolizantes, esteroides, pero es que además él se jactaba de ello en las redes sociales. Ahora me voy a tomar esto, me voy a hacer esto otro, me voy a tomar estos comprimidos de no sé qué y voy a recurrir a la química para estar cada vez más fuerte. Consecuencia, muerte súbita a los 40 años. Ahora es... Muerte súbita a los 40 años. Ahora es... Bueno, es noticia casi diaria de gente que tú ves que es influencer de éxito, pero que se terminan suicidando. ¿Por qué?
Y tú los miras y dices, si tienen la vida que millones de gente desearía tener, pero ellos no se sienten bien o no tienen suficiente nunca. Y claro, ¿qué activa más esas sensaciones malas y son más difíciles de gestionar? Pues un alto estrés. Como más estrés hay en el presente, más difícil nos es gestionar lo que aparece del inconsciente, porque no podemos pararlo. Yo siempre digo, si personas así hubieran contado con un apoyo, un acompañamiento emocional, como por ejemplo propone Lluís y también otros magníficos profesionales, pues otro gallo les habría cantado, o habrían hecho deporte igualmente, pero ya desde la salud, gozándolo, no con sufrimiento. Porque el caso de Villano Fitness era clarísimo. Este hombre sufría, tú lo veías entrenar, sufría realmente, porque no se veía nunca lo suficientemente fuerte. Bueno, porque demazado, como suelen decir ellos, ¿no? Y anabolizante, sí, de todo. Porque escapaba de sentirse mal y su camino era ese. Por un momento sentía la recompensa, le hacía sentir bien, pero volvía a aparecer el no es suficiente. Entonces vuelvo a sentir lo malo, necesito continuar con este camino. Sin darte cuenta que es un caso exacto de que se está autodestruyendo. Y todo el mundo de fuera lo puede ver claro, se lo puedes decir, pero él, en el momento que aparecen las sensaciones tan malas, escapar es necesario. Entonces, no hace caso. La gente incluso, cuando chateaba con él, le decía, oye, pero cuídate, que esto no es bueno para la salud, que te puede pasar algún día. Y él se reía de ellos, se reía. Bueno, porque quedarse donde estaba con sus malas sensaciones no era grato, entonces necesitaba continuar con su camino. Pero dudo que supiese que se estaba autodestruyendo. No era consciente. O lo veía como algo normal, seguramente. O era el único, bueno, como cualquiera que tiene una adicción y no puede escapar sabiendo que es una adicción, pero es que escapa de algo mucho peor en su interior. Todo esto que habla Lluís, obviamente, hay un libro que yo recomiendo que os he compartido aquí en el chat, que es el libro El poder de sentirme sentido, que lo podéis conseguir a través de la web de Lluís Durán, donde habla de su propia experiencia, porque Lluís es una persona que ha sufrido mucho. Bastante. Ya no. Ya no, por suerte. Por suerte. Por suerte dirijo a veces bien y a veces mal. Como todo, no somos perfectos. Como todo el mundo, pero volver al estado de control donde no haya esos boicots inconscientes o esa mochila que condicionaba mis pensamientos, en este caso que lo mío era muy mental, pues por suerte ya no está. Fíjate por aquí lo que dice Mónica Domínguez, que se siente identificada con lo que estamos explicando. Dice, totalmente es mi caso y no logro resolverlo. Ahora anoréxica y me veo tan mal que viviendo en el Mar de Plata, en Argentina, no voy a la playa para que no me vean el cuerpo. Peso actualmente 44 kilos, tengo 66 años. Fíjate, anorexia, que habitualmente se atribuye a mujeres jóvenes, ¿no? De 20 o 30, pero es que la anorexia afecta a todas las edades. La anorexia empieza a afectar normalmente, principalmente en adolescencia, en la adolescencia, porque ahí se produce un sobreestrés y un recorte, una poda neuronal donde lo que has vivido de pequeño se revive exageradamente. Y aparte es un momento en el que necesitas ser aceptado por el resto, ¿no? Ahí hay un ser aceptado y probablemente el no verte bien detona muchas de esas heridas emocionales que las intentas controlar intentando cambiar tu aspecto físico, pero es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Por eso, toda conducta que haces desde el presente para corregir eso que te hace sentir mal interiormente no funciona. Es mejor ir al origen e intentar reestructurar eso y retomar el control desde otro lugar. Fíjate, mira, pregunta interesante, Ángel de Luz dice, ¿y cómo se sabe qué cosas te pasaron en la niñez si no recuerdas cómo fue tu infancia? Uno sabe, uno no recuerda episodios puntuales, pero uno sabe qué sensación predominaba más en su infancia. Y si aunque fuese el caso de no tener recuerdos, que es algo muy normal, porque la mente en esos momentos no está preparada para almacenar recuerdos, sino para ir desarrollándose en función de cómo te están haciendo sentir, es ahí donde el maravilloso cuerpo con sus sensaciones nos da toda la información que necesitamos. Claro, es que Ángel, hay que ir al cuerpo entonces. El cuerpo nos trae toda la información. El cuerpo lo tiene todo. Te da toda la información. El cuerpo habla. Sí, el cuerpo habla.
Pero hecho, claro, la trampa del sí. cuerpo es que siempre pensamos que la reacción del cuerpo es a algo del presente, pero puede ser que el cuerpo nos esté mandando sensaciones que vienen de partes que reaccionen del pasado. Pues ahí tienes la respuesta, Ángel. En el caso de Mónica, ¿cómo la podríamos ayudar? Ella antes, mira, claro, es que fue actriz y modelo. Claro que es un sector en el que hay mucha tiranía de la imagen. Dice que el origen de todo está la madre, que seguramente pues la madre la presionó precisamente. Que esto pasa muchas veces, ¿no? La madre que te presiona porque te dice tienes que tener tales medidas porque si no, no podrás ser modelo, no podrás ser actriz. Y te mete mucha caña que en el principio lo hace por tu bien, pero lo que está consiguiendo es crearte un trauma. Evidentemente, de forma continuada, el mensaje que te está mandando es tu cuerpo no está bien y tienes que hacer algo con ese cuerpo para poder ser aceptada por el mundo o cumplir los cánones establecidos. Pero una madre nunca tendría que decirle eso a un niño. No. O hacerle sentir mal con su cuerpo. Que quizá la madre lo hace con una buena intención, porque quiere que, como a su hija le hace ilusión, quiere que tenga éxito, pero el problema es cuando te pasas. Te pasas y ya es como un castigo. Y vivir no es un castigo. No debería serlo. O no debería ser un castigo. O si te sientes viviendo un castigo, hay que tener la esperanza de que eso se puede revertir. Mira, Mónica dice, ella es narcisista, su madre, nada de lo que hice nunca estuvo bien. Claro, la cuestión es, la madre hizo lo que hizo, somos como somos, pero en este caso, Mónica, ¿cómo podría sanar ese problema de anorexia con 66 años? Pesa ahora mismo 44 kilos. Hombre, tiene un camino largo por delante, pero es imprescindible ir a recuperar esas partes que su madre narcisista fue dejando por el camino. Porque esas partes que estuvieron en contacto con su madre narcisista, lo que sienten es que nunca son suficientes, con todo lo que ello implica. ¿Tú, Lluís, la podrías ayudar, aunque sea a distancia? Sí. ¿Sí? Porque hace sesiones online también. Sí. Pero lo que está claro es que si es una cosa que viene de la primera infancia y te ha durado hasta los 66 años, no es una cosa que se pueda revertir en 3 meses. Lo que necesitas es un acompañamiento más largo, pero evidentemente uno poco a poco puede empezar a recuperar. Claro. Pero mientras estén todos los condicionantes infantiles que no se sintieron aceptados y que buscan la aceptación a través del cuerpo y de la imagen, hay que ir desarticulando, desactivando esas bombas, ¿no? Desarticulándolas, poco a poco. No solo desarticulándolas, sino que luego hay que reconstruir desde una seguridad. Ahí está. Porque si no... ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Y qué es lo que necesita un niño siempre? Que le den sus padres o el entorno en el que se cría, ¿no? Sí. Seguridad y confianza. Es que si un entorno no es seguro, cualquiera... Para mí eso ya es un entorno desestructurado. Si queréis contactar con Lluís, está aquí para ayudaros. Él lo ha conseguido en sí mismo y por lo tanto os puede ayudar. Y bueno, y también lo consigue en su consulta con varios clientes pacientes que tiene. Su teléfono es el que veis en pantalla, el 662 01 30 03. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier le enviáis duda un WhatsApp. Y cualquier tipo de consulta, que se pongan en contacto conmigo, que la primera consulta es gratuita. Ah, la primera es gratuita. Sí, evidentemente, no hay ningún problema. No perdéis absolutamente nada. A mí si hay algo que me apasiona es poder ayudar y poner un poco de luz en el camino de gente que se ve totalmente atrapada en... Es tu misión. No sé si es mi misión, pero tu misión que se reveló a través del sufrimiento, fíjate. Yo creo que las personas que sufrimos y hemos sufrido, yo creo que hay algo interno que siempre nos lleva a ayudar al resto. Siempre damos más de lo que pedimos, incluso cuando estábamos sufriendo en exceso, porque nos podemos poner muy fácilmente en la piel del otro. Sí. Y eso es algo que para mí, para acompañar y hacer sentir al otro en un espacio seguro, que es el que se tiene que crear, es imprescindible. Cualquier cosa que necesitéis, el contacto de Lluís es el que veis allí en pantalla, el 662 01 30 03, 662 01 30 03. También lo podéis seguir en Instagram como Lluís21 Durán, tal y como está allí escrito, o también podéis entrar en su web, que es lluisduran.es. Lluís, como siempre, un placer charlar contigo sobre temas tan importantes y fundamentales como este. El placer es mío.
Ya lo sabes. Gracias, Luis. Perfecto.